Distinguida concurrencia, tengan ustedes muy buenas noches. Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Alejandro Musayó, doctor Ciro Maguiña, vicedecano, señores presidentes de las sociedades quirúrgicas y médicas que hoy nos acompañan, señores miembros del Consejo Directivo, señores académicos honorarios de número asociados. Un saludo muy especial a nuestros ponentes que hoy nos acompañan, tanto el doctor Casalino, quien está, para él son las 2 de la mañana, y al doctor Valdés, que ha tenido la gentileza de exponer, quien han tenido la gentileza ambos de exponernos todas nuestras dudas sobre las vacunas frente al SARS, ya que hay demasiada discusión, hay demasiada eh, opinión ajena a la parte médica y desinformación total hacia la comunidad. Por ello, estamos muy agradecidos de sus aportes que nos van a dar y esta grabación va a quedar en Facebook para que pueda ser repartida a la comunidad, no solo médica, sino a todos aquellos usuarios que quieran saber qué hay sobre las vacunas. Muchas gracias. El moderador, en este caso, será el doctor Julio Abugataz, quien mantiene una estrecha amistad también con el doctor Casalino y con el doctor Valdés. Doctora Bugatás. Perdón, doctora. Efectivamente, perdón, efectivamente, continuando con nuestro programa, voy a dejar ahora al secretario de Acción Científica, el doctor Julio Abugataz Saba. Buenas noches. Señora Presidente de la Academia Peruana de Cirugía, doctora Azucena Dávila, señor Presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Alejandro Musayó, señor Vicedecano del Colegio Médico del Perú, doctor Ciro Maguiña, señores miembros del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Cirugía, académicos honorarios, académicos de número, académicos asociados, colegas, señoras, señores, público presente. Es un honor para mí moderar esta mesa redonda sobre un tema que está golpeando al mundo entero, como es el COVID-19, provocado por el SARS-CoV-2. Y para esto, en esta oportunidad, tenemos como invitado al doctor Enrique Casalino, quien es director médico de la Asistencia Pública de Hospitales de París, es profesor de la Universidad de París, además es miembro de la Unidad de Investigación del Instituto Nacional de Investigación Científica en París y miembro del grupo de expertos en COVID-19 en Francia. Quiero agradecerle públicamente, doctor Casalino, por estar con nosotros, a pesar, como ya dijo la doctora Azucena, de que para usted son las 2 de la mañana. Gracias por compartir con nosotros y lo escuchamos, el micro es suyo, doctor Casalino. Muchas gracias a todos por esta invitación. Para mí es un orgullo poder participar con ustedes y voy a tratar de hacer una presentación lo más rápida posible para favorecer más bien un tiempo de intercambio con ustedes. Así es que voy a pasar rápidamente sobre algunas diapositivas y que tengamos la ocasión de intercambiar algunas ideas. Cuando Julio me contactó, la pregunta era, ¿debemos vacunarnos sí o no? Y creo que hoy en día es indispensable que tengamos una respuesta a esa pregunta. Y es en ese sentido que voy a orientar el tema. Un punto importante, no tengo ningún conflicto de interés, no recibo dinero de ningún laboratorio que desarrolla vacunas y de los laboratorios que no desarrollan vacunas, como he sido miembro del Consejo Nacional de Validación de los Medicamentos, de la autorización de los medicamentos en Francia, no tengo ningún conflicto de interés, no trabajo con ningún laboratorio. ¿Cuál era la vida antes de la vacuna? Antes de las vacunas era la viruela. Ya no vemos estos niños así. La viruela fue erradicada en 1980. Ya no vemos este tipo de casos y les tengo que recordar que en la historia el mundo hospitalario nació de las epidemias de peste y de viruela. Y
seguramente una parte importante de la conquista de América por los españoles ha sido gracias a la viruela. Y esta foto es para mostrar que a partir del momento que se comenzó a vacunar en el siglo XVIII, este es un niño con una viruela, 30% de mortalidad, y este es un niño vacunado con una viruela. Había una reducción masiva del número de casos, pero algunos hacían la viruela, y la mortalidad era 3%. Para que se den una idea, en 1870 la epidemia que afectó Francia fueron 200.000 muertos, y habían epidemias de viruelas cada 15, 30 años, y habían 200.000 muertos a nivel de un país. Y les recuerdo que en esa época Francia no eran 65 millones como hoy día. La vacuna ha permitido erradicar la viruela. Antes de las vacunas también la difteria era responsable en Francia, para darles un ejemplo preciso, de 3.000 muertes por año. Y desde que la vacuna ha llegado, en 1990 desapareció la difteria. El problema actualmente de la reemergencia de la difteria es las personas que vienen de países donde no han sido vacunados, y hay un punto importante también, es el hecho de las personas, lo que se llaman los refractarios, las personas que se oponen a la vacuna. Usted no vacuna a sus hijos benefician de la protección colectiva de la población, porque no es que ellos no hacen la vacuna, la difteria, porque no están vacunados, es el hecho que todos los otros niños están vacunados que protegen a ese niño. Ha habido un caso hace poco de un francés, de una familia francesa que se opone a la vacuna de sus hijos, y los niños fueron de vacaciones a Costa Rica e ingresaron nuevamente el sarampión a Costa Rica. Es un escándalo, no se puede aceptar. La ley en Francia ha cambiado y ya les voy a mostrar. El sarampión no lo hemos podido erradicar, pero cuando yo fui estudiante en el Hospital del Niño en Lima, me acuerdo que nos decían de que los niños entraban con cualquier enfermedad y salían con el sarampión. Vemos que el Perú está actualmente en los países que ha habido una reducción masiva del número de casos de sarampión. Les recuerdo que el sarampión es y era responsable de una alta morbilidad y mortalidad en los niños, pero también en los adultos. Podemos tener otro ejemplo, que es el de la rabia humana. No se trata de erradicar la rabia, porque es una enfermedad, es una zoonosis. Y hoy en día el problema de la rabia es sobre todo evitar la mortalidad. Y vemos que el Perú ha beneficiado de esa lucha contra la rabia. Está entre los países en que tiene algunos casos esporádicos de rabia canina. Antes era una enfermedad frecuente, con brotes epidémicos y una alta mortalidad. La mortalidad de la rabia clínica es 100%. Hay otra enfermedad que nos hemos olvidado, es el tétanos materno neonatal. Todos hemos conocido, sobre todo los antiguos, los que peinamos cabellos blancos, hemos conocido niños con el tétanos neonatal. Ven ustedes que en la Carta de la Organización Mundial de la Salud, el Perú está en la zona en que el tétanos neonatal ha desaparecido. Y eso es un éxito incontestable de las vacunas. Es algo que nosotros médicos de manera concreta vemos cada día en nuestros hospitales. Ya no vemos esos niños, esas madres con casos de tétanos neonatal. La rubiola es un buen ejemplo también de la vacuna. Cada uno de nosotros debe acordarse de haber hecho la rubiola a niños y que no nos parecía una enfermedad grave. Pero no es la gravedad de la enfermedad, es la transmisión congénita de la rubiola. La rubiola afecta a la madre durante el periodo de gestación, y ven ustedes que entre 1976 y el 2014 el número de casos de rubiola en las madres y el número de malformaciones congénitas en relación a la rubiola ha casi prácticamente desaparecido en Francia. Hoy en día, en cuanto se diagnostica, se vacuna a los niños contra la rubiola para evitar que los niños, cuando están en edad de procrear, las niñas puedan desarrollar una rubiola durante el embarazo y tener consecuencias de malformaciones congénitas en sus niños. Malformaciones congénitas graves, con un hándicap muy importante.
Podemos regresar también al modelo de la poliomielitis, porque la poliomielitis tenemos siempre la imagen de los niños paralizados, y esa ha sido la imagen durante muchos años de la polio. La polio es una enfermedad de un virus entérico que da diarreas, y hay algunos que se paralizan. Es mucho más complejo que eso. Esta es la epidemia de polio en los años 60 en Europa. Fue el nacimiento de las unidades de cuidados intensivos, los pulmones mecánicos. La polio en el adulto, cuando hay un brote epidémico y no había una cobertura de anticuerpos suficiente, presentaba una forma vulvar, y estos pacientes no podían respirar, tenían una parálisis vulvar y no respiraban, y se morían asfixiados. Fue la invención en los años 50, en los años 60, del pulmón de acero y la ventilación mecánica. Y otra cosa que hemos conocido también en el Perú es que la poliomielitis afectaba principalmente en los países pobres a una población joven. La cirugía post-polio, lo hemos conocido en el Perú, en el Hospital San Juan de Dios, creo, era en población jóvenes, y en Europa era en poblaciones de una edad mucho más avanzada, porque ya la polio había casi desaparecido y lo que veíamos eran secuelas muy tardivas. En el Perú hemos operado hasta hace no muchos años muchísimos niños de secuelas de la polio. Hoy en día eso ya no existe. Eso es un éxito de las vacunas. Y en el ejemplo de la poliomielitis hay un elemento fundamental. 85% de los niños están hoy en día vacunados. Hemos disminuido de 99% el número de casos. Hemos erradicado la polio en América, toda América del Sur, Europa, Asia del Sudeste, incluso en África. Solo quedan 2 países en que hay algunos brotes epidémicos de polio, algunos casos de polio, es Afganistán y Nigeria. En el África, en Afganistán y Pakistán. En el África, en Nigeria, hubieron hace unos años unos casos y se necesita un periodo de observación sin ningún caso de 10 años para decir que ha sido erradicado. Pero por supuesto, el hecho de que el virus exista todavía en Afganistán y Pakistán, hay un riesgo local importante y un riesgo mundial. Hoy en día, gracias a la vacuna, más de 16 millones de personas pueden caminar, que hoy en día tendrían secuelas colosales, severas, y la erradicación permitirá de economizar entre 40 y 50 billones de dólares por año en el manejo de todas las complicaciones de la polio. La vacuna ha sido un éxito colosal del mundo científico, de los médicos. Las campañas de vacunación han protegido a la población y hoy en día la Organización Mundial de la Salud da algunos objetivos que tenemos que compartir. La primera, vacunar 90% de la población contra la difteria, el tétanos y la coqueluche. Tenemos que reducir la mortalidad del sarampión y hay algunos países que están en atraso, sobre todo en algunas zonas del África. Tenemos que eliminar la rubiola. Hay algunas regiones del mundo que están muy atrasadas, que no vacunan contra la rubiola. Tenemos que eliminar el tétanos materno y neonatal. Hay un retraso en 21 países. Tenemos que erradicar la poliomielitis. Nos quedan 2 países. Y tenemos que favorizar la utilización de las nuevas vacunas. Tengo que hablar de 2 vacunas que son fundamentales hoy en día, la hepatitis B y el virus de la papilomatosis, que son responsables del cáncer del cuello uterino. Es fundamental que haya un desarrollo más importante. Y les presento acá una novedad que ha habido en Francia. En Francia las vacunas hoy en día son obligatorias. El niño que no está vacunado no puede ser escolarizado. Y como la escolarización es un derecho del niño, se le impone a los padres la vacuna. Estas son las 11 vacunas obligatorias: difteria, tétanos, poliomielitis, la coqueluche, las invasiones invasivas a Haemophilus de tipo B, la hepatitis B, el neumococo para las infecciones invasivas a neumococo, el meningococo de grupo C en los niños escolarizados o que viven en comunidades, pero es obligatoria para toda la población, el sarampión, la parotiditis y la rubiola, y en Guyana Francesa la fiebre amarilla también es una obligación, una vacuna obligatoria. Y se recomiendan la tuberculosis, la varicela, el gripe, el zona,
el papiloma. No son obligatorias esas de ahí, pero vean ustedes que la hepatitis B es obligatoria. Y hay lo que se llama un calendario de vacunas en que el médico tiene obligatoriamente que vacunar en estas fechas los niños. Como hay estas recomendaciones para los niños, hay recomendaciones para el adulto, porque no hay que olvidarse que hay que hacer refuerzos a los 18 o 25 años y luego a los 50 años, porque hay una pérdida de la memoria inmunitaria y, por ejemplo, se pierde la memoria inmunitaria del tétanos. El tétanos, hemos hablado del tétanos materno y neonatal. Los casos de tétanos en Europa, en los países desarrollados, eran casos de tétanos en personas de 80 años que iban al jardín y como nunca habían sido vueltas a vacunar contra el tétanos, sobre todo las mujeres, porque los hombres éramos vacunados al momento de hacer el servicio militar obligatorio, eran las mujeres las que hacían el tétanos. Hoy en día, un médico que no vacuna a un paciente a los 50 años y que no verifica de que cada 20 años hay que hacerle un recuerdo, una nueva dosis de vacuna contra el tétanos, comete un error y expone a su paciente a hacer un tétanos. Hay una responsabilidad legal del médico que no vacuna. ¿Por qué hay problemas con la vacuna? Vamos a abordar de frente el problema. Uno de los problemas es la desconfianza de la población frente a las vacunas. Esto es un mapa que ha sido hecho por la Organización Mundial de la Salud y que ha sido muy comunicado, y vemos cuál es en los diferentes países el porcentaje de resistencia a las vacunas. Hay que decir que hay dos tipos de resistencia. El primero es el que se opone a la vacuna. Eso es solamente 10% de la población. Y disculpen, me voy a ser violento, pero para que el mensaje sea claro, es 10% de ignorantes. No se puede hoy en día decir que no se está de acuerdo con la vacunación de la población. Es ignorancia. Ese 10% no perdamos el tiempo con ellos. No hay necesidad de convencerlos, las leyes deben obligarlos. Hay una resistencia en 20 o 30% de la población, y ven ustedes que en Francia esa resistencia es alta, 33%. Ven ustedes que en el Perú estamos entre 10 y 20% de la población. Cuando analizamos cuáles son las razones de esa resistencia, podemos inspirarnos del modelo de la gripe. Ustedes saben que la vacuna contra la gripe es fundamental en las personas de más de 65 años. Es una obligación en las mujeres encintas, toda persona que tiene una enfermedad crónica, respiratoria, hepática, renal, un cáncer, una enfermedad crónica evolutiva, debe ser vacunado contra la gripe cada año. Es una obligación. Para la Organización Mundial de la Salud, 75% de las personas frágiles deberían estar vacunadas. En Francia es solo 51, entre 47 y 51, porque hay una oposición fuerte a las vacunas. Hay que recordar que el personal de salud debe de vacunarse cada año contra la gripe. Vamos a regresar. Pero vemos que los médicos se vacunan a 67%, el personal de enfermería 36% y los auxiliares de enfermería solamente 21%. Ven ustedes que hay un gradiente en función del estatus profesional. Y los médicos de los centros geriátricos se vacunan a 75%, las enfermeras a 43% y los auxiliares de enfermería 27%. Ven ustedes que estamos lejos del objetivo y que esta vacunación del personal de salud tiene un objetivo fundamental, que es proteger a los pacientes. Nos vacunamos para proteger a nuestros pacientes. En el ejemplo de la gripe es interesante. En Francia la gripe son 2 a 7 millones de casos cada año. Pueden ustedes dividir esos datos por la mitad, porque el Perú tiene 30 y tantos millones de habitantes y Francia 60 y tantos millones de habitantes. 2 a 7 millones de casos de gripe cada año. Más de 2.000 a 10.000 muertes cada año, en función de las fluctuaciones epidémicas. El costo anual para el sistema de salud es de 500 millones de euros por año, más el costo de los descansos médicos, la pérdida de producción. En Estados Unidos, el costo total se estima a entre 11 y 12 billones de dólares.
y cuando miramos las curvas puede llegar a 25 billones de dólares cada año el manejo de la gripe, por los costos médicos, directos y indirectos, y por todos los costos asociados, las visitas a las emergencias, las hospitalizaciones, las muertes, la pérdida de producción. Miren ustedes la cantidad de dinero, el impacto que la gripe puede tener en la población. No es aceptable que la población a riesgo de muerte no esté vacunada, como no es aceptable que el personal de salud se vacune contra la gripe. La Academia Nacional de Medicina de Francia acaba el 19 de septiembre de dar una recomendación al Estado para que la vacuna contra la gripe del personal de salud sea obligatoria. Actualmente es muy recomendada. Cada hospital tiene la obligación de hacer una campaña para promover la vacunación del personal, pero no es obligatoria. No puedo decirle a una enfermera, no estás vacunada, no vienes a trabajar. Hay una cuestión legal y podríamos conversar con abogados sobre eso. ¿Podemos o no obligar a alguien de vacunarse para venir al hospital? Hay un ejemplo. En Francia, si usted no está vacunado contra la hepatitis B, no puede poner los pies en el hospital. Prohibido. El concepto jurídico es que el personal tiene que vacunarse no porque él quiera vacunarse, es porque la empresa que te contrata tiene la responsabilidad de proteger a su personal. Y si la empresa que te contrata no protege a su personal contra la hepatitis B, si al personal le ocurre algo, es la responsabilidad de la empresa que lo contrató. Usted trabaja en el hospital, en el Instituto Nacional del Niño. Usted contrae una hepatitis B en medio profesional, es la responsabilidad del Hospital del Niño de no haberlo protegido y le pueden hacer un juicio acá en Francia por no haber protegido a su personal. ¿Por qué vacunarse contra la gripe debería ser obligatorio? Es lo que dice la Academia Nacional de Medicina en Francia. El personal de salud está más expuesto a la gripe que la población general. Muchas de las formas son asintomáticas, el personal no se da cuenta o poco sintomáticas y viene a trabajar. Tiene una conciencia profesional, viene a trabajar. La transmisión nosocomial de la gripe es muy frecuente y representa más de 50% de los casos de gripe diagnosticados en el hospital. Los pacientes hospitalizados y los residentes de los centros geriátricos tienen una alta letalidad. Son pacientes geriátricos de edad, son pacientes con polipatologías, con cánceres, con inmunosupresores, y hay una alta letalidad. Cuando el personal está vacunado, y cuanta más alto es el porcentaje de vacuna en el personal de salud, se reduce la mortalidad hospitalaria y en los centros geriátricos cada año. Hoy en día es una obligación ética deontológica de vacunarse para proteger a sus pacientes. Y con el tiempo, pienso que en Francia va a ser una obligación legal igualmente. Pero hoy en día estamos confrontados al COVID, y el COVID llega en este ambiente general que les estoy describiendo. ¿Por qué una vacuna contra el COVID era esencial? El COVID hoy en día son probablemente 100 millones de casos declarados. He redondeado las cifras para que sean más fáciles de recordar. Pero hay que saber que en función de la capacidad de diagnóstico de cada país, estos 100 millones hay que multiplicarlos por 3 o por 10. Más de 2 millones de muertos, más una sobremortalidad general por la puesta en fracaso del sistema de salud, que ya no puede recibir a nuevos pacientes, no puede seguir manejando a los pacientes que no tienen el COVID porque los hospitales están saturados por el COVID, y muchos fallecimientos que son en relación al COVID, pero que no han sido declarados COVID. El COVID ha entrenado una de las crisis sociales y económicas y financieras más importantes a la que la historia ha sido confrontada. Tienen ustedes que saber que hoy en día hay más muertos del COVID en Estados Unidos que de la Segunda Guerra Mundial. Es imposible de obtener la inmunidad de rebaño
Es imposible. Acaba de salir un artículo que comenta la situación en el Brasil, en Science. Es imposible de llegar a una inmunidad de rebaño que nos protegería de la circulación del COVID, porque el costo humano en muertes, el costo político y social sería inaceptable. En Francia se estima que si dejamos el virus circular para que haya una inmunidad colectiva, sería entre 250.000 y 400.000 muertos. En el Perú probablemente podríamos decir entre 150.000 y 250.000. Ningún medicamento hoy en día permite la reducción de la transmisión, la reducción de la morbilidad, ni la reducción de la mortalidad. Hoy en día no hay ninguna prueba científica de ningún medicamento eficaz. Y he visto circular un video en que alguien proponía en el Perú de darle ivermectina sistemáticamente a la población para no tener que vacunar. Me parece un pecado mortal abortar ese tema. Es un pecado mortal. La ciencia reposa sobre pruebas. La ciencia no reposa sobre hipótesis. El empirismo, que puede tener una lógica científica, quiere decir, empírico quiere decir que nos basamos en nuestra experiencia. Si tenemos una experiencia profesional del interés de una molécula, hoy en día algunas personas promueven el uso de la ivermectina, y la ivermectina va a ser probada científicamente en protocolos de validación científica. No se puede prescribir y recomendar un tratamiento para el cual no ha habido una validación científica. Si dejásemos el virus circular, he copiado una curva que hicieron sobre los primeros modelos en marzo de 2020, la epidemia va a ser picos sucesivos. Esta era la primera curva de la ocupación de las camas en UCI. Hoy en día sabemos que para hacer la inmunidad de rebaño tendríamos que hacer 7 picos epidémicos, ¿así? O tendríamos que tener, como en el Perú, un pico epidémico pasa, un segundo pico epidémico con una meseta larga que va a pasar, una tercera ola epidémica y así 6 o 7 hasta que lleguemos a contaminar 70, 80% de la población y que en ese momento ya el virus no podría circular. Pero eso, les he dicho, sería una catástrofe económica, una catástrofe social, una catástrofe humana, con seguramente en el Perú 100.000, 200.000 fallecimientos. ¿Cuáles son las vacunas que están en fase 3? Les he mostrado lo que acaba de ser publicado sobre las vacunas en fase 3, solamente para mostrarles que cuando decimos la vacuna china, hay 4 vacunas chinas, no hay que pensar que es una sola, que cuando decimos la vacuna rusa, no hay una sola, aunque sea la Sputnik, la que ha avanzado más, y que hay 2 vacunas que se basan en la nueva metodología del RNA, del ARN mensajero, que son la Moderna y la Pfizer. Lo que es interesante es que vamos a tener una dificultad a comprar esas vacunas. La producción, y este es el esquema de producción, está sumamente atrasada. Bill Gates anunció que esto iba a ocurrir y que se necesitaba por lo menos $6.000 millones para poder fabricar rápidamente la vacuna. Estamos en atraso y hoy en día uno de los escándalos es cómo vamos a hacer para que todos los países que han desarrollado las vacunas no digan yo le voy a dar solamente a mi población. La vacuna que va a desarrollar Inglaterra, que no sea solo para los ingleses. Que haya una distribución mundial, porque con la llegada de los nuevos variantes es indispensable de vacunar masivamente en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, porque actualmente en el hemisferio norte estamos en invierno. El virus va a circular masivamente y es lo que estamos actualmente viviendo en Estados Unidos y en Europa y en Rusia. Cuando ustedes actualmente están en verano, va a haber un poco menos de virus y es una catástrofe que en el Perú haya una epidemia actualmente de COVID, cuando en el verano deberíamos haber controlado un poco mejor. Hay un problema fundamental. Y cuando aquí va a terminar la epidemia, las nuevas variantes del virus van a seguir desarrollándose en el hemisferio sur. Y esas variantes van a regresar al hemisferio norte en el próximo invierno de 2021. Y probablemente la vacuna que hemos usado este año
podría teóricamente no ser eficaz. Hoy en día hay una prioridad de vacunarse masivamente. Cuando hablamos de las vacunas que están las más avanzadas y las que se están comercializando, la eficacidad varía entre 70 y 95%. Ya no hay duda sobre la eficacidad. El debate es que funciona, no funciona. Ese debate ya es old way, se acabó, ya no hay que discutir de eso. Hoy en día, científicamente sabemos que la eficacidad de la vacuna no es contestable. Ha sido validada por todas las agencias de medicamentos rigurosas, europea, americana, australiana, inglesa. Las grandes agencias las han validado, ya no hay ningún problema de eficacidad. Y en cuanto a la tolerancia, que es el otro elemento, hay 3 o 4 puntos importantes. Han habido algunos casos de parálisis facial, parálisis de Bell, descritos con la vacuna de Moderna, pero la frecuencia de este efecto secundario ha sido exactamente la misma en los dos brazos, en el brazo placebo y en el brazo vacuna. Y es porque hay, en el periodo invernal, hay una circulación aumentada de otros virus, y esos virus son responsables de la parálisis postinfecciosa, parálisis de Bell, la parálisis facial. Segundo, acaba de decirse que hay una serie de fallecimientos en Noruega. Acá en Francia lo han descrito también, han descrito algunos en Alemania. Se han analizado los casos de manera rigurosa y todos esos pacientes vacunados tenían más de 80 años, polipatológicos, con múltiples problemas de salud, y desgraciadamente la evolución de la curva de fallecimientos muestra que no hay una sobremortalidad, era la mortalidad esperada. Así que hoy en día la tolerancia no es un problema tampoco. El que dice, no, pero yo desconfío, no hay ningún argumento para decir que no me quiero vacunar, no es, hoy en día no podemos recibir ese argumento. ¿Por qué la duda? ¿Por qué la población general tiene dudas? Hay una relación con la edad. Cuanto más joven, más dudas. Cuanto más avanzado en edad, menos dudas. Eso muestra bien que es probablemente una cuestión de convicción y una cuestión de sensibilidad al riesgo de la enfermedad. Cuando somos jóvenes nos creemos inmortales. Y la enfermedad y la posibilidad de morir no comienzan a tener un lado objetivo que conforme vamos avanzando en edad. Y es por eso que muchos jóvenes rechazan las vacunas, lo que es un error fundamental. El nivel económico, social y cultural, disculpen, me voy a ser violento, cuanto más pobre, más desfavorecido socialmente y menos culto, tienes un mayor rechazo de la vacuna. Las ideas políticas y los extremos se tocan. Ustedes saben que la política de derecha a izquierda no es una línea directa, es una curva. Los extremos se tocan. La extrema izquierda y la extrema derecha se tocan. Y se tocan justamente en la oposición a las vacunas. Pero no es muy sorprendente porque eso tiene una relación con el nivel social, económico y cultural de la población. En algunas investigaciones se ha visto que muchas de las personas que tienen dudas sobre la vacuna no conocen las indicaciones, no conocen su propio riesgo. ¿Por qué no estás vacunado contra la gripe? No sabía que la gripe podía ser grave, yo pensé que la gripe era un resfrío. La gente no hace la diferencia entre la gripe y el resfrío. Desconocen el impacto que puede tener en tus familias. Les voy a dar un ejemplo. Mi cuñado, el año pasado, su esposa estaba encinta y lo obligaron a vacunarse contra la gripe para que no traiga el virus de la gripe a la casa, porque hay una sobremortalidad de las mujeres durante el periodo de embarazo y una sobremortalidad de los niños en los primeros meses de vida cuando se pueden contaminar con la gripe. Entonces vacunan a la mamá y vacunan al papá para que no traiga el virus a la casa. Y hay muchas ideas preconcebidas sobre la tolerancia, muchas ideas, sí, pero ha habido el problema de la hepatitis B, la vacuna de la hepatitis B y la esclerosis en placa. Es un escándalo haber aceptado que durante años la gente se haya opuesto a la vacuna contra la hepatitis B. Hay que saber que una de las principales causas de muerte en muchos países en el mundo
es la hepatitis B, la complicación tardía de la hepatitis B, el carcinoma hepatocelular. Y es porque no hemos vacunado a nuestra población cuando eran niños. Por eso es que en Francia ahora es obligatorio vacunar contra la hepatitis B a los niños. Y en el personal de salud hay 2 o 3 elementos que son importantes. La edad, porque el personal de salud es parte de la población general. El estatus en la estructura de salud. Hemos visto que el médico se vacuna mucho más que el auxiliar de enfermería. El nivel de riesgo del personal en el servicio de afectación. Si trabaja usted en cuidados intensivos, en las emergencias, si trabaja en geriatría, tiene un porcentaje más alto de vacunas, porque se da usted cuenta de cómo sufren los pacientes que usted ve cada día, cómo fallecen en relación a estas enfermedades. Hay muchas ideas falsas sobre los efectos secundarios y muchos de los que se vacunan porque tienen un alto índice de profesionalismo y de conciencia profesional. Hoy en día vacunarse cuando somos profesionales de salud traduce nuestro índice de profesionalismo y de conciencia profesional. Me vacuno porque hay un sentido altruista en mi vacuna. Voy a proteger a mis pacientes. ¿Cómo hacer para que el personal de salud y los pacientes se vacunen? Porque en realidad ese es el problema principal. ¿Cómo hacemos nosotros, responsables de servicios, o responsables de estructuras científicas, responsables de sociedades médicas, cómo hacemos para que nuestro personal y nuestros pacientes se vacunen? La primera cosa, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Nuestra zona de confort es, bueno, yo pienso que hay que vacunarse y eventualmente yo me vacuno. Hay que salir de nuestra zona de confort. Tenemos que tener conciencia que nuestra responsabilidad no es solamente vacunarnos nosotros, es hacer que nuestros colaboradores y nuestros pacientes se vacunen. Y para eso tenemos que tener una actitud proactiva. No voy a esperar que mis pacientes me llamen por teléfono para vacunarse. Yo tengo que ir a buscarlos y decirles que tienen que vacunarse. Cada vez que los veo en consulta durante el año, tengo que decirles, cuando el invierno va a llegar, tienes que vacunarte contra la gripe. Ahora que hay la epidemia de COVID, en cuanto la vacuna esté disponible y tengas acceso a la vacuna, tienes que vacunarte contra el COVID. Tienes tal patología, tienes tal situación, tienes que vacunarte. Es lo que se llama la teoría del muro negro. Imagínense que ustedes tienen un muro negro delante de ustedes. Cada vez que ustedes ven un paciente, el paciente es ese muro negro que no quiere vacunarse. Si cada vez que ustedes lo ven, igual a que el personal de sus servicios, ustedes dicen, tienen que vacunarse, ustedes han metido un pincel y han pasado una brocha de pintura en el muro negro. El muro sigue negro, estamos de acuerdo. Pero si cada profesional de salud, cada vez que ve a un paciente, cada vez que ustedes ven a sus equipos, cada vez que se reúnen, cada vez que discuten, ustedes dicen, hay que vacunarse, a fuerza de dar pincelazos, un día el muro va a ser blanco y el personal va a vacunarse y los pacientes van a aceptar la vacuna. Por eso tenemos que salir de nuestra zona de confort y realmente mostrar que tenemos un compromiso fuerte con la vacuna. Tenemos que ganar la confianza de nuestros pacientes y nuestros colaboradores. Les recuerdo que la confianza es un elemento fundamental social, de unidad social. Es lo que permite que tengamos una noción de equipo. Y el equipo no es solamente el médico y sus 3 médicos que trabajan con él. El equipo es el médico, todos los médicos, las enfermeras, el personal de servicio, los auxiliares, hasta la señora que hace la limpieza es parte del equipo. Tenemos que trabajar con todos ellos. Y no nos olvidemos que los pacientes tienen que entrar en el equipo también. Ustedes se han dado cuenta cuando hay una toma de rehenes que los policías que entran para atacar a los rehenes se tocan todos el hombro, uno detrás de otro, están agarrándose, tomándose del hombro. Es para que el que está adelante sepa que sus colegas, el equipo está con él. Y la estrategia de discusión del que interviene para discutir con el que toma los rehenes es hacerlo entrar en el equipo de la policía.
que él también sea parte del equipo. Los pacientes tienen que ser parte de nuestro equipo para que la confianza sea general entre los pacientes y el equipo médico. La confianza es bilateral, es bidireccional. Yo no puedo tener confianza en un paciente si él no tiene confianza en mí. Tenemos que crear una cultura de prevención. Cuando yo veo un paciente, voy a hablar de vacunas, pero voy a hablar también de fumar. Hoy en día es una de las principales causas de enfermedad cardiovascular, el fumar. ¿Cómo es posible que yo cada vez que veo un paciente no tenga una cultura de prevención? Las vacunas, el riesgo cardiovascular, el manejo de una enfermedad crónica, la adhesión a los proyectos de salud. Tenemos que reforzar la noción de equipo y de solidaridad. Es la base de la conciencia profesional, es la base para la población también para vacunarse y apoyar y defender la vacuna, porque uno se vacuna por uno mismo, pero se vacuna también por los otros. Siempre hay una parte altruista. Crear un proyecto de atención personalizado. Si yo recibo hoy en día un paciente de 30 años, la manera en que le voy a presentar el proyecto no es la misma que si recibo un paciente de 80 años. No es la misma manera. O sea, la vacuna no es, tú vienes y tienes que vacunarte. No, la vacuna es un proyecto que se integra dentro de un proyecto general personalizado. Hoy en día la calidad de atención es que yo soy capaz de personalizar lo que voy a hacer para cada uno de mis pacientes. No hay una receta mágica que todo el mundo toma lo mismo. En cuanto alguien dice todo el mundo va a tomar lo mismo, hay un error fundamental. El tratamiento, la calidad de la atención es una atención personalizada con un proyecto transversal que no se para en el momento en que yo lo veo en mi consulta. Tengo que garantizarle al paciente que lo voy a manejar todo lo largo de su circuito de salud. Y tenemos que fijarnos objetivos precisos y trabajar para alcanzarlos. ¿Cuál es el porcentaje de mis pacientes que yo quiero que estén vacunados contra la gripe el año próximo? Y tengo que darme objetivos y evaluar si esos objetivos han sido alcanzados. Y les quería mostrar esto porque muchos piensan que el argumento para vacunar es, si nos vacunamos no vamos a usar la máscara y no tenemos que lavarnos las manos y ya no va a haber confinamiento. Les he dicho que todos los años en Francia mueren entre 2.000 y 15.000 personas de la gripe. Esta es la curva de la gripe, epidémica de la gripe en 2019 y 2018. Miren ustedes el número de casos, ¿ok? Esta es la curva de la gripe en 2020. Hemos logrado controlar la gripe porque hemos vacunado mejor y porque el hecho de usar las mascarillas, porque el hecho de lavarnos las manos, el hecho de mantener las distancias, el hecho de haber tenido un confinamiento, no darnos besos todo el día, ha reducido de manera masiva la transmisión de la gripe. Y esto es exactamente lo mismo para la bronquiolitis. Si hay pediatras entre nosotros, y muchas de ustedes son mamá, ustedes han visto a sus hijos con una crisis de bronquiolitis. Es una tortura, es un recuerdo traumatizante para muchas madres y muchos padres de haber visto a su hijo con una crisis de bronquiolitis. Esta es la curva histórica y eso es este año, el número de casos y el número de hospitalizaciones. Este año en Francia no hemos tenido ni bronquiolitis ni gripe. Y si respondemos a la pregunta que hemos hecho al comienzo, ¿debemos vacunarnos? La respuesta es, por supuesto que sí. No vacunarnos sería privarnos de la mejor opción que tenemos hoy en día de protegernos frente a un virus que puede tener consecuencias dramáticas en nosotros mismos, en nuestros familiares, en las personas que queremos y en la población general. Pero no solo debemos vacunarnos, nosotros somos médicos, tenemos una responsabilidad social, no solamente con nuestro paciente, pero con la población general. Somos responsables de la seguridad de nuestros pacientes y de nuestros colaboradores, de los médicos, de los residentes, del personal de enfermería, del personal de limpieza que trabaja con nosotros en el hospital y de sus familias, porque está demostrado que el COVID ha afectado mucho más a los médicos, al personal de salud y mucho más a sus familias. Han habido más casos de COVID
en familiares de médicos. El médico lleva el virus a su casa. Y les voy a dar una recomendación: no usen nunca más las chaquetas blancas para ir al hospital y no regresen nunca más con las chaquetas blancas a su casa. Está demostrado que llevamos todos los virus y las bacterias resistentes en esas chaquetas. Tenemos que tener una ropa en el hospital y una ropa completamente diferente para circular en la calle y para ir a nuestro domicilio. Debemos de movilizarnos para obtener la adhesión de todas estas personas a un proyecto de prevención y de salud pública. La vacuna es uno de los elementos de este proyecto. Tenemos que seguir dando las recomendaciones del uso de las mascarillas, de la distanciación social, del respeto, de no darnos la mano, de no darnos besos, y mantener el lado positivo de las cosas que podremos aprender. Y les he puesto la foto de cuando Minerva, que es una médico mexicana, está haciendo un doctorado con nosotros, me vacunó en el hospital. Muchísimas gracias. Doctor Casalino, muchas gracias por su excelente exposición, muy enriquecedora, muy docente, y ha tocado muchos aspectos que a veces no son considerados, sobre todo aspectos éticos, deontológicos y humanísticos. Yo quisiera pedirles a todos los asistentes que si tienen preguntas, por favor las hagan a través del chat. Bien, ahora tengo el gusto de presentar al doctor Luis Manuel Valdés Fernández, quien es profesor del Departamento de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialista en medicina interna del Henry Ford Hospital, especialista en enfermedades infecciosas por la Universidad de Texas en Houston, médico del staff de la Clínica Angloamericana. Doctor Valdés, el micro es suyo, lo escuchamos. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Doctora Azucena Dávila, presidente de la Academia Peruana de Cirugía, doctor Alejandro Bursayó, presidente de la Academia Nacional de Medicina. A todos los participantes, muchas gracias y gracias por la invitación para poder compartir con ustedes hoy día sobre un tema que es realmente muy interesante. Ha sido una excelente la presentación que me ha antecedido realmente, doctor Casalino, muy motivante y yo creo que vamos a complementar con algunas cosas lo que usted nos ha compartido con nosotros, ¿no? Definitivamente la vida cambió para la humanidad en marzo del año pasado, y desde antes, desde noviembre, que se empezaron a describir los primeros casos en China sin que el resto del mundo lo sepa. Y hoy día vamos a hablar de algunas consideraciones generales, sobre todo haciendo énfasis en lo que es diagnóstico, porque es un tema que creo que hay que reforzarlo. Hay muchas malas interpretaciones de diagnóstico y es importante tener presente esto. Esta enfermedad nos ha cambiado la vida. Para empezar, no tengo conflictos de interés y he separado esta presentación en 5 áreas. La primera, una parte un poco humanista, para recordar algunos aspectos que creo que es siempre bueno tener presente de que la medicina no es perfecta, es una vocación, es un llamado que nos apasiona a todos los que estamos acá presentes. Luego vamos a hablar sobre algunos datos y realidades del COVID, luego sobre interpretación de pruebas diagnósticas y luego sobre alcance de las vacunas y reforzar un poco lo que ya nos compartió el doctor Casalino sobre la importancia de la vacunación. Empezamos con la verdad de la medicina. Es un tema que es recordar frases, recordar ciertas ideas que vienen desde hace muchísimo tiempo. Esta frase la leí hace más de 15 años. Perdón, doctor, no está compartiendo su pantalla. Doctor Casalino, ¿puede dejar de compartir para ver la pantalla del doctor Valdés? Doctora, sí la estamos viendo. Sí estoy viendo. Sí se ve. Sí, yo sí la veo. Tengo 2 pantallas. Se ve, Sarela, sí se ve. Tengo 2 pantallas, entonces puedo hacer el double check. Sí, y esta frase es del padre de la medicina. Y es interesante, ¿no? La vida es corta, obviamente en esa época era mucho más corta. El arte duradero habla de la medicina, la ocasión fugaz, las experiencias engañosas, el juicio difícil. De hecho, en las especialidades quirúrgicas la toma de decisiones es mucho más rápida. Se logran resultados más rápidos, con gran beneficio para el paciente, remover un tumor, hacer una cirugía para
resolver un problema infeccioso, para reconectar un vaso dañado, para solucionar un problema. Sin embargo, en medicina interna, y acá viene el padre de la medicina interna, en medicina interna hay mucha incertidumbre, ¿no? Y Osler nos dice de que la medicina es una ciencia de incertidumbres y un arte de probabilidades. Él fue el primer jefe de medicina en Johns Hopkins, ¿no? Y realmente esta frase ilustra lo que estamos viviendo. El COVID nos ha hecho ser más conscientes de la incertidumbre. Cada paciente es diferente, es cierto, hay reglas generales y vamos a hablar de ellas en un momento, pero tenemos que tener presente que la mente abierta para ver esos detalles que no se nos pueden escapar es algo muy importante. De hecho, este es un artículo muy interesante que leí hace un par de años en el JAMA de Medicina Interna, antes Archivos de Medicina Interna, ¿no? Habla de Harry Potter, un personaje de ficción. Pero es que en realidad la gente, como dice en esta parte del artículo, piensa que la medicina tiene una cura para todo. Y la epidemia del COVID los ha enfrentado a los pacientes con la realidad, ¿no? Les he hecho entender que la medicina no es perfecta, que tenemos limitaciones de todo tipo, de ir aprendiendo sobre la enfermedad conforme iba pasando el tiempo y seguimos aprendiendo. Limitaciones a veces de tecnología para manejar los pacientes más complicados, ¿no? Y eso creo que es algo importante que la comunidad, los no médicos entiendan esto. La medicina nunca ha sido perfecta. Ponemos nuestro mejor empeño, nuestro mejor esfuerzo, nuestra mejor ciencia, nuestra compasión, nuestro consuelo, cuando el paciente lo necesita para ayudarlo, pero la medicina nunca ha sido perfecta y eso hay que recordarlo. Este es un artículo que salió en New England hace 4 años y habla de lo mismo, tolerar la incertidumbre. Richard Schwarzstein es un pulmonólogo intensivista, él escribió este artículo y es un personaje muy interesante, le apasiona enseñar también, y él dice que tenemos que aceptar la incertidumbre, que es esencial, y no solo para nosotros como médicos, sino también para nuestros pacientes, para nuestro sistema de salud, para todos. Y la epidemia del COVID nos ha enfrentado con la realidad, ¿no? Y lo malo es que la incertidumbre nos abre una puerta a sentirnos vulnerables. Cuando tenemos un paciente, el paciente está en día 7, sigue con fiebre, aún satura bien, pero está con fiebre alta, no sabemos si va a caer esa fiebre en 1 o 2 días, si va a ir bien o si se va a complicar. Entonces es importante tener esto presente. De hecho, Sherwin Nuland es un cirujano. Este libro es un libro, tengo 2 de sus libros, justo precisamente El arte incierto. Él fue cirujano de Yale, ¿no? También enseñaba bioética, historia de la medicina. Justo el otro libro que tengo de él es sobre doctors, sobre personajes de la historia de la medicina, un libro muy bonito. Y él también nos recuerda esto, que la única certeza es la incertidumbre. Y el COVID nos ha enfrentado con la realidad. Nos ha recordado algo, nos ha recordado que en situaciones como esta tenemos que poner nuestro mejor esfuerzo, nuestra mente abierta para aprender, para ayudar. Y nos enseña también algo, como dijo Anthony Fauci en la conferencia del ID Week del año pasado, ¿no? Tenemos que ser también más humildes. Ya pasando a temas más relacionados al COVID, vamos a recordar en la segunda parte algunas realidades sobre el SARS-CoV-2, el virus que ocasiona la enfermedad que es la COVID-19. Y definitivamente tenemos que recordar esto, porque hay una serie de elementos. Algo que se dijo es que tenemos que educar a nuestros pacientes. Nuestros pacientes tienen que ver que conocemos el tema bien, que sabemos lo que estamos haciendo. Como bien dijo el doctor Casalino, tenemos que enseñarles lo que son los hechos y las cosas que no sabemos. La ivermectina no sabemos. Y habrán nuevos estudios bien hechos que ojalá resuelvan la duda, ¿no? Pero justamente se trata de eso, de trabajar basados en ciencia. Y acá vamos a compartir algunos conceptos importantes. Esta es la página de Hopkins del día de hoy, y el Perú ocupa el puesto 18 en número de casos y el puesto número 14 en muertes. Este es el número exacto de esta mañana a las 9:22, 96.311.000 casos, ¿no? Y con 2 millones de muertes. Estos son los datos del Perú de la página del MINSA de esta mañana y se repiten los números que ya se mencionaron, que están en realidad en la página de Hopkins, ¿no? 1.073.000 casos, ¿no? Y han habido 39.000 fallecidos.
Y esto es importante recordar porque esto es lo que yo le explico a todos mis pacientes. Todos los días veo pacientes con COVID leves a moderados, ¿no? Y esto es lo que tenemos que entender y recordar y explicar, ¿no? De hecho, desde que uno se expone a un paciente que tiene la enfermedad, la mediana del tiempo de incubación, que es el tiempo entre que me expuse y desarrollo síntomas, es de 5 días. Esa es la mediana. El rango promedio es de 4 a 7 días. Más del 95% ya han desarrollado síntomas a los 11 días. Pero el 99 percentil ha desarrollado síntomas hasta el día 14. Eso significa que hay un 1% que puede incubar en más de 14 días. Y eso a veces no se menciona. Yo he tenido de los más de casi 400 casos que he visto de COVID, he tenido un caso que sí pasó de los 14 días, ¿no? Superé un poco la estadística en el sentido que había visto ya 4 y no 1. Pero es importante entender eso. Y entender que en los que desarrollan síntomas, el gran problema es que en el periodo presintomático, como están viendo acá, se empieza a excretar virus, sobre todo los 2 días antes de hacer síntomas, y estos pacientes presintomáticos pueden infectar. Y ese es el gran problema, porque las pruebas, generalmente, si las hacemos muy temprano, van a ser negativas. Después vamos a hablar de las pruebas, ¿no? Luego la enfermedad, y es lo que le explico a todos mis pacientes, tiene un curso que felizmente, lo vamos a ver en un ratito, en el 80%, 60-80, depende de la edad y las comorbilidades, va a ser un cuadro leve, ¿no? Como ayer escuchaba un colega en una presentación, él dice, si ya pasaste 10 días, tranquilos. Eso siempre que seas un caso leve, por supuesto, ¿no? Pero un 20% a 40%, dependiendo de las comorbilidades, puede ser enfermedad moderada y severa. Y ahí vienen los problemas. Generalmente la crisis, lo que yo les explico a mis pacientes, los primeros 7 días generalmente son tranquilos. A veces la tormenta empieza a partir del 5º o 6º día, más 7º día, pero la gran tormenta es entre el día 9 y el día 12. Y es ahí donde hay que estar muy pendiente de todos los pacientes. Algo interesante es en la línea que dice anticuerpos. Los anticuerpos, vamos a hablar de eso en más detalle en un momento, aparecen generalmente, ¿no? A veces al inicio de la primera semana, pero eso ocurre en un porcentaje que, vamos a mostrarlo, llega al 30%. La gran mayoría tienen anticuerpos positivos después de 2 semanas. Hay una guía de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas que habla que lo ideal es hacer anticuerpos 3 a 4 semanas después. Esta es una tabla que seguro muchos de ustedes han visto en New England Journal, el artículo de COVID severo, en la cual pues se ve el tiempo de incubación, la mediana son 5 días, pero es un rango que hasta el 99 percentil va hasta 14 días. Luego los primeros 7 días que son más o menos tranquilos, aunque hay pacientes muy sintomáticos, mucho dolor muscular, cefalea, antes de que aparezca la tos, ¿no? Y la tos puede aparecer tardíamente, la fiebre puede ser prolongada en algunos, y los que van a ser enfermedad severa, generalmente se empieza a ver los cambios en la saturación a partir del 7º día, con la mayor tormenta entre el día 9 y el día 12. Pero lo bueno es que 60-80 son leves. Y es importante dar tranquilidad a los pacientes y también hacer un seguimiento cercano. Yo ahorita tengo más de 20 pacientes que todos los días me escriben, doctor, mi día 5, la temperatura máxima fue esto, la saturación fue tanto, ningún síntoma diferente, ¿no? Y algún comentario adicional a veces. Y es importante estar al lado de nuestros pacientes. De hecho, como todos sabemos, este virus puede, por los receptores SECA, se ha visto que hay receptores SECA en diferentes tejidos, puede afectar el corazón, el sistema nervioso, el aparato gastrointestinal. De hecho, hay pacientes que presentan diarrea como síntoma inicial. Es un cuadro pues, que puede ser bastante variado, sobre todo en los más graves. Los más graves van a ser más complicaciones. Ya lo que se está viendo ahorita y se escribe mucho es la persistencia de síntomas, ¿no? Generalmente a mayor severidad de enfermedad, hay un estudio francés de 120 días, este es el estudio italiano de 60 días, y se ve que un porcentaje importante de pacientes va a seguir percibiendo fatiga, algunos incluso disnea, ¿no? Dolores articulares, dolores de pecho y otros síntomas que pueden afectar la calidad de vida. Y este es un slide en el cual sí quiero detenerme, porque este es el gran problema de este virus. En otras infecciones virales, si solamente contagia el que tiene síntomas, es muy fácil el control. Detectamos estos pacientes, los aislamos y no va a haber contagio.
Pero el talón de Aquiles, como dice en este editorial de la doctora Gandhi en New England Journal, es justamente la transmisión asintomática. Los números varían dependiendo del estudio. En este estudio del Annals hablan de 40-45% de asintomáticos. Ahora se habla más de 30%, pero en realidad depende de la población que uno estudie. Hubo un estudio en un portaaviones americano con miles de marinos, estaba en alta mar y se evaluó y se hizo despistaje a todos. Y en este portaaviones, 80 y tantos % fueron asintomáticos. Eran gente joven, por supuesto. También un portaaviones francés, el Charles de Gaulle, también estudiaron, ahí fueron 43%, ¿no? Y dependiendo de dónde se han hecho el estudio, los porcentajes varían, está, yo diría, entre 30 y 45% de asintomáticos. ¿Cuál es el problema? El problema es que los asintomáticos, como se puede ver en este gráfico de acá, ¿no?, sí excretan virus. Este gráfico es de un artículo publicado en New England Journal en el cual se evaluó a la gente del crucero famoso Diamond Princess. El Diamond Princess fue un crucero turístico que navegaba en Japón y en esa zona del mundo, ¿no? Y tuvieron un pasajero que hizo COVID y reportaron al barco y pusieron a todo el barco en cuarentena. De los 3.700 pasajeros, 712 se infectaron, pero 400, un poquito más de 400, fueron asintomáticos. Y este estudio que estamos viendo acá es de un grupo de 90 asintomáticos que fueron dados de alta, entre comillas, porque fueron transferidos a un hospital en Japón. Y en el hospital en Japón hicieron pruebas seriadas de PCR, de pruebas moleculares para detectar partículas del virus, y como ven, a mayor edad eran más excretadores de virus. A menor edad excretaban el virus por poco tiempo. Pero fíjense qué interesante, hay sujetos que el día 6 tuvieron una prueba positiva, pero el día 8 ya eran negativos. Y eso es interesante, pero acuérdense de las políticas, por ejemplo, para viajar, que tengo que tener una prueba 72 horas antes. Es decir, podemos estar dejando de diagnosticar, y ese es el problema, porque esta gente puede transmitir el virus. Es más, acaba de salir un paper este año, enero 7, ¿no?, en JAMA, donde se evalúa esta información con datos más nuevos, y lo que se estima es que los asintomáticos, como mencioné, son el 30%. Pero recuerden, también hay presintomáticos, ¿no? Y de los que no hacen síntomas, 75% son tan infecciosos como los que hacen síntomas. ¿Ok? Y si sumamos en total presintomáticos más asintomáticos que nunca hacen, bueno, los que nunca hacen síntomas son asintomáticos, los otros se llamarían presintomáticos, casi 60% de infecciones ocurren a partir de un paciente que no tiene síntomas. Y ese es el gran problema. Si queremos controlar esto, es cierto, la vacuna es una herramienta extraordinaria, y vamos a hablar de eso en un momento, pero también tenemos que tener presente esto, que gente sin síntomas es capaz de transmitir la enfermedad, y estos son el 60% de los que contagian. Y eso es importante recordarlo. Me gusta mucho la bioestadística, mi madre era estadística, Chela Fernández Vaca, y realmente siempre me encantó revisar todos los temas de estadística, ¿no? Y algo que es importante en medicina, sobre todo para los clínicos, ¿no?, porque es saber interpretar pruebas diagnósticas, ¿no? Toda prueba tiene sensibilidad y especificidad, toda prueba. Y además en algunas pruebas hay la variante del operador, ¿no?, que también mete una variable, ¿no? Sabemos que hay gente con mucha experiencia, vamos a confiar más en sus observaciones al leer una tomografía o una ecografía, y gente que recién empieza, que es parte del camino de todo médico, ¿no? Pero esa es la realidad. La realidad, como dice acá en verde, es que practicar medicina significa confiar en evidencia imperfecta para balancear riesgo y beneficio todos los días. Todos los días que tomamos una decisión, eso es lo que estamos haciendo. Y tenemos que recordar siempre que en las pruebas diagnósticas siempre hay falsos positivos y siempre hay falsos negativos. Y eso es algo que es sumamente importante. Yo he tenido muchos casos que le dijeron no tiene nada, y al final les expliqué, no, tú sí has tenido el cuadro, tu prueba fue negativa, fue un falso negativo, vamos a chequear anticuerpos en una semana. Es más, algunos pacientes de ansiosos se chequean antes, sale negativo. No, doctor, soy negativo. Chequéate todavía en una semana más y ahí sale todo positivo, ¿no? Y viendo toda la evolución, uno se da cuenta pues que las pruebas que tenemos no son perfectas para el COVID.
no son perfectas para un diagnóstico adecuado. Este gráfico ya lo mostré en parte, este es otro parecido del JAMA, es la misma idea, ¿no? Tenemos las partículas virales, las en azul, son las que vienen de nasofaringe, se detectan por PCR, y lo usual es que el PCR sea positivo cuando hay síntomas, pero recordemos, de 30 a 45% de pacientes no van a ser síntomas. ¿Ok? Antes de los síntomas la detección es poco probable. Sin embargo, las personas pueden excretar virus 2 o 3 días después, y hay un reporte de casos publicado en New England, en un nursing home, en una casa de reposo, donde un sujeto estuvo infectando desde 6 días antes. Pero eso sería lo raro, ¿no? De hecho, el cultivo de virus, el aislamiento viral, que es esta curva roja, ¿no? Esta curva roja, eso se da por pocos días. Acaba de salir otro estudio también reciente que habla de que generalmente después de 9 días ya no hay virus viable, aunque hay excepciones. Hay excepciones, están descritas, pero son muy, muy raras. A más síntomas también uno puede excretar virus viable por más tiempo. Entonces son pequeños detalles que uno tiene que tener presente. Y acá miren los anticuerpos. En esta gráfica los anticuerpos los ponen positivos, son las líneas punteadas, después de la primera semana. En realidad en algunas personas, como mencioné, pueden aparecer durante la primera semana, pero el porcentaje es bajo. Entonces, si queremos diagnosticar un paciente con síntomas, con sospecha de COVID, lo ideal es hacer la prueba molecular, que es la más sensible, como vamos a hablar en un momento. Las pruebas de anticuerpos, en realidad, la utilidad es bien limitada. Recordemos que nuestro país ha estado basándose en pruebas rápidas. Cuando mostré el gráfico inicial, me olvidé de comentar eso, que la mayoría de las pruebas que se han hecho son pruebas rápidas. Y las pruebas rápidas, como les voy a mostrar, tienen una sensibilidad y una especificidad que deja mucho que desear. Este es un paper del British Medical Journal que explica y muestra justamente estas pruebas, ¿no? El lateral flow es la prueba rápida. Es el método que se usa para detectar anticuerpos. La linecita, ahí está el dibujito. Luego apareció el ELISA en nuestro medio y ahora tenemos también el método de quimioluminescencia, la sigla en inglés es CLIA, ¿no? Y en pacientes positivos, este es el resultado global. Y siempre hay que saber interpretar los resultados dentro de una población, porque pueden ser dos cosas diferentes, dependiendo de la sensibilidad y la especificidad nunca cambian. Pero la prevalencia de la enfermedad sí va a cambiar, y mi interpretación del resultado va a estar en función de esa prevalencia, la interpretación que yo vaya a hacer. En globo, la sensibilidad del CLIA es la mejor, en global. Ahorita voy a mostrar cómo a lo largo de las semanas es variable. La primera semana es más baja, la segunda sube un poco y la tercera es mucho más alta. Y acá tenemos los falsos negativos. ¿Cuál tiene más falsos negativos? El lateral flow, 34% en global. O sea, ¿cuántos casos de COVID habremos dejado de diagnosticar? Casos leves, por supuesto, ¿no? Entonces es importante tener eso presente. Acá estamos viendo más bien la especificidad, ¿no? Y todas tienen buena especificidad, pero siempre hay un porcentaje bajo de falsos positivos. Este es un trabajo publicado en el British Medical Journal que acá sí nos da el detalle por semana. Acá están las rápidas y acá tenemos la primera semana son positivas para IgM 25%, la segunda semana 51.8% y la tercera semana 70%, con un rango de 58 a 80%. Para la IgG, la primera semana 13% son positivas, 50% la segunda, ya se equipara. Y eso es interesante, en el COVID está bien descrito que el IgG sube mucho más rápido que en otras infecciones, casi en paralelo con la M. En este paper parece que hay una pequeña diferencia al inicio, pero a la segunda semana ya prácticamente están casi iguales. Y la tercera semana 79%. Para el ELISA vemos que la sensibilidad es un poquito mejor, tanto para... Y el CLIA está abajo, ya no lo puse en rojo, pero es el que mejor sensibilidad tiene, ¿no? Y eso es importante recordarlo. Esto es lo mismo, pero de otro grupo. Esto es de la colaboración Cochrane, que ha estudiado lo mismo, 15.000 muestras de participantes, 54 estudios, y la misma tendencia. Es más, fíjense, en este grupo de Cochrane, ellos han soplado la primera semana. No la han incluido desde la segunda, entre las 8 a 14 días, 15 a 21 días y 22 a 35. Y vemos claramente cómo la positividad va aumentando conforme pasa el tiempo. Entonces,
no es fácil diagnosticar. Y no solamente pasa eso con los anticuerpos, las pruebas moleculares también tienen falsos positivos, también tienen falsos negativos. Vamos a hablar de eso en más detalle, pero eso es lo que hay que entender. De hecho, WHO en un momento cuando recién salieron las pruebas de anticuerpos, había gente que decía, ok, si es positivo ya, perfecto, ya está libre. Pero si es un falso positivo, pues lo estabas exponiendo, ¿no? Querían usar el IgG positivo como un pasaporte, lo cual felizmente WHO dijo, no, olvídense, eso no sirve, ¿no? El tema, y esto es interesante, es que los anticuerpos, ojo, en virus, la inmunidad más importante es la inmunidad celular, ¿no? Sin embargo, lo que se ha visto al evaluar anticuerpos, este es un estudio que se hizo en Tennessee el año pasado, en septiembre, ¿no? Después de un periodo de tiempo, a los 3 meses, 50% de los trabajadores de salud ya no tenían anticuerpos. O sea, van desapareciendo. Eso no necesariamente correlaciona con que no hay inmunidad, porque la inmunidad celular es la más importante. Pero además, si recordamos otros coronavirus, los otros coronavirus, la inmunidad siempre ha sido también por periodo de 6 a 12 meses. Es posible que eso sea lo mismo que vayamos a ver con el COVID. Este fue un paper que salió en New England y decía, ¿no? La prueba de PCR, la molecular que detecta partes del virus, ¿no? Es una prueba que es cara, entonces no es posible hacerla a cada rato. El antígeno es una prueba que tiene menos sensibilidad, es menos sensible, vamos a ver en un momento los valores, pero si la hago más veces también me permite hacer el diagnóstico. Una recomendación que hacen muchas sociedades es en un paciente que ha sido contacto de un caso índice, hacer una prueba antigénica o una molecular que es más sensible entre 5 a 7 días después de haberse expuesto. Entonces ahora vamos a revisar la positividad, ¿no? Hay que saber interpretar porque la molecular depende de dónde la tomé. Está claramente demostrado, por eso tienen que introducir el hisopo por la nariz, que las muestras tomadas nasofaringia son mejores que las muestras faringias. ¿Ok? Es más, las de pulmón en un paciente intubado son las mejores. Yo he tenido pacientes que fueron intubados y eran negativo, y cuando los intubamos y se tomó la muestra, es un caso que hemos publicado con el doctor Sagaceta, ¿no? La prueba salió positiva, ¿no? Entonces, eso es importante. El otro es el tiempo de enfermedad, ya les mostré la curva. En la fase presintomática es raro que sea positivo, ¿no? Más cerca al día de inicio de síntomas aumenta la positividad. Es más, lo interesante es que la mejor positividad de la prueba molecular, según algunos estudios, es entre el segundo y tercer día de síntomas. También depende de la prevalencia de enfermedad y ahorita vamos a hablar ese detalle para interpretar pruebas diagnósticas, que es sumamente importante y a veces nos olvidamos, ¿no? También depende de la severidad de enfermedad, a más gravedad van a excretar más virus por más tiempo. La sensibilidad de las pruebas moleculares se estima en promedio en 87.8%. Este número lo he sacado tanto de una revisión de LANAS como de la página del British Medical Journal, con un rango que va de 80 a 90%. Pero acá la pregunta crítica es ¿qué tan buenos son los gold standard? O sea, ¿cuál es el gold standard que estoy usando? ¿No? Entonces siempre eso trae dudas y depende del kit. En muchas de las referencias se comenta que habían kits de tan mala calidad que la sensibilidad era 45% de la comparada con la mejor prueba. La especificidad sí es bastante alta, ¿no? Pero estos valores están en función de la probabilidad pretest, ¿no? Porque si tengo una prevalencia baja de enfermedad, mi probabilidad post-test va a estar afectada, porque van a haber más falsos positivos. Lo voy a ilustrar en un momento. Las de antígeno, como les dije, ¿no? Son menos sensibles, ¿no? Pero es bastante específica. Es más, depende qué antígeno use. Los de buenas marcas tienen mayor valor, ¿no? Pero es muy específica. Es decir, si te sale negativa una prueba de antígeno, no descarta que el paciente tenga COVID, pero si sale positiva, lo más probable es que se trate de un caso de COVID. El gran problema, pues, son los falsos positivos y los falsos negativos. Por ejemplo, en anticuerpos, el problema son reacciones cruzadas con otras coronavirus, errores de laboratorio, ¿no? Y si la prevalencia de SARS-CoV-2 es baja, vas a tener mucho problema de falso positivo. Ahorita vamos a ilustrarlo claramente con un ejemplo. Los falsos negativos depende, ¿no? En revisiones sistemáticas, depende del trabajo que revisen, va de 1.8 hasta 58%. Depende en el momento que hagas la prueba, ya les mostré. Si la haces muy temprano, los anticuerpos no sirven para diagnóstico temprano,
no sirven para diagnóstico de mal. La primera semana, como les he mostrado, 25 a 30% de positividad es muy poco. Hay que hacer pruebas o de antígeno o pruebas moleculares. La mediana es 11% de falsos negativos. Y como les dije, varía según el día de la prueba. Para las moleculares, por ejemplo, si haces el día que recién se ha infectado, yo tengo pacientes, me llaman, doctor, ayer estuve con mi familiar y resulta que no le han dado la prueba y salió positiva para COVID, recién le salió el resultado día, ya me hice yo mi prueba. Les digo, por gusto te has hecho la prueba, pero el primer día de infección, 100% son falsos negativos. A los 4 días, 67% son falsos negativos, es decir, se detecta en 33%. El día que se inician los síntomas, los falsos negativos bajan a 38%. Y el mejor día no es 100%. El mejor día, que es el tercer día, el día 8, desde que uno se infectó, solo hay 20% de falsos negativos y a partir de ese día empiezan a aumentar de nuevo los falsos negativos. Entonces, como ven, las pruebas no son perfectas. Y eso de la prevalencia es importantísimo entenderlo. Si tenemos una población con alta prevalencia, mis pruebas van a ser bien confiables. Acá vamos a explicar este gráfico, creo que es importante. La prueba tiene hemos redondeado los números, 85% de sensibilidad y 95% de especificidad. ¿Ok? Entonces, si tengo 1000 personas, ¿no? Y la prevalencia es de 40%, 400 van a tener COVID-19. Pero como la prueba detecta al 85%, el 85% son 340. 340 entre 370, 92%. Pero si hago la misma prueba, y ese es el detalle, en una zona donde recién están empezando los casos de COVID, es decir, que la prevalencia es de 2%. 2% de 1000 es 20 casos de COVID. El 85% es 17, ¿no? Y ahí mi valor predictivo positivo va a ser 35%. Mejor tiro una moneda antes de tomar decisiones, porque voy a tener un montón de falsos positivos. Y eso es algo que hay que saber interpretar y a los alumnos de medicina a veces al comienzo les cuesta un poquito hasta que ya agarran el truco, pero es importante recordar esto y explicarlo de una manera sencilla a los pacientes. Las pruebas no son perfectas. Ahora, algunos alcances sobre las vacunas. Tuvimos 2 excelentes conferencias la semana pasada, yo los acompañé como oyente para escuchar al doctor Gotuso y a Germán Málaga, excelentes conferencias, y hoy día he querido recordar algunos conceptos importantes. Este es un paper del Lancet que habla de qué define la eficacia de una vacuna. Esta es una tabla de la doctora Hodgson, y lo ideal es que una vacuna, lo ideal, prevenga la infección, ¿no? Y lamentablemente, las vacunas que tenemos ahora, la capacidad de prevenir infección no es lo que quisiéramos. ¿Ok? Lo que sí previenen las vacunas actuales es enfermedad, desarrollo de enfermedad y la tendencia, porque los números son pequeños, a una menos casos graves. Y cuando tengamos más números podemos decir si también estadísticamente previenen la muerte, ¿no? Si prevenimos infección, ¿no? Eso es lo que todavía está por verse, aunque hay datos interesantes que voy a comentar después de la vacuna de Moderna, ¿no? Ahora, una pregunta que se hace mucha gente, este slide lo he tomado de una conferencia de Polo Fit. Polo Fit es un médico muy interesado en vacunas, él da muchas conferencias sobre vacunas en Estados Unidos, trabaja en Filadelfia, en Children's de Filadelfia, ¿no? Y él compartía esto, ¿no? Como la FDA, y como mencionó el doctor Casalino, todas las agencias de drogas que han aprobado las vacunas siguen protocolos estrictos. O sea, no pueden dejar de exigir que se cumplan todas las fases. Se ha hecho fase 1, se ha hecho fase 2 y ahora tenemos los datos de fase 3 para las vacunas que les voy a hablar, publicados en revistas, ¿no? Y no solo eso, sino que hay una vigilancia, y una vigilancia también tardía, como les voy a mostrar en un ratito. Esta es la vacuna de Pfizer, ¿no? Se ve claramente los que fueron vacunados comparados con los casos en los que no fueron vacunados, ¿no? Con una eficacia del 94.8%. Es más, cuando miraron a casos severos, enfermedad severa, en los que recibieron la vacuna, hubo un caso, mientras en los placebos hubieron 9. Los números son muy, muy pequeños para lograr una diferencia estadística, pero se ve que hay una diferencia, ¿no? Esta es la vacuna de Moderna, ¿no? Acá también se ven las curvas diferentes
claramente diferentes, ¿no? Como pueden ver en la vacuna, la protección, ¿no? Fue bastante alta. Los que recibieron placebo, ¿no? Hubo una eficacia de 94.1 comparado con placebo, definitivamente, ¿no? Si hubieran mucho más casos para los que recibieron placebo. Acá están los números, ¿no? En el total, 269 casos en placebo, 19 en los que recibieron la vacuna. Pero como ven, hay diferentes personas que se infectaron en diferentes momentos, y de eso vamos a hablar en un momento. Cuando vieron casos graves, acá sí fue más dramático que con la vacuna de Pfizer, aunque todavía son números pequeños, ¿no? 0 casos graves, enfermedad severa, en los que recibieron la vacuna, contra 30 casos graves en los que recibieron placebo. Acá vienen los datos de la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Y acá lo interesante es la observación, ¿no? Que en el grupo del Reino Unido, a un grupo de pacientes le dieron una dosis más baja, seguido low dose, seguido de la dosis estándar, ¿no? Y ese grupo fue el que tuvo mejor resultados, 90% de eficacia, ¿no? En todos los pacientes la eficacia fue 70%, pero en los que recibieron la dosis alta, ¿no? 60, 64 en el brazo de Brasil y en todos 62%. Esos son detalles interesantes. Este artículo ha salido hace poco, fecha de 19 de enero. En realidad lo publican online antes, pero sale oficialmente el 19 de febrero. Y algo que hay que recordar, habla de muchas cosas el artículo, algunas voy a comentar más adelante con algunos de los slides que vienen, pero algo importante es que las vacunas intramusculares no proporcionan una adecuada inmunidad a nivel de las mucosas, que es por ahí por donde justamente entra el virus. Y por eso es que no protegerían tanto contra la infección. O sea, los pacientes se infectan, lo que pasa es que no hacen síntomas, no hacen cuadros clínicamente importantes, o sea, asintomáticos. Y en la vacuna moderna hay un brazo, un análisis pequeño que han hecho en los que se infectaron antes de recibir la segunda dosis y vieron la comparación entre placebo y vacuna, y les voy a mostrar los números en un ratito. Son números pequeños, pero te dan de que sí debe haber algún efecto, ¿no? Eso hay que estudiarlo más. De hecho, el gran problema es que eficacia no es igual a efectividad, ¿no? La eficacia es lo que vemos en los estudios, la efectividad es en el mundo real, ¿no? No en condiciones del estudio. Y, por ejemplo, la vacuna de Pfizer tiene el gran problema de la cadena de frío, ¿no? Y algo que es importante, yo siempre se lo digo a mis pacientes y a veces se asustan, digo, pero no te asustes, hay que vacunarse igual. Los estudios han sido hechos en gente que usaba máscaras, que tenía distanciamiento social y que tenía pues que cumplir con todas las normas de higiene. Y la verdad es que tenemos que seguir usando máscaras, tenemos que seguir usando distanciamiento. O sea, el que nos vacunemos no significa que ya soltamos las máscaras, no, por el contrario. Tenemos que seguir cuidándonos y el momento de dejar las máscaras, ojalá se logre, en el momento en que se logre de manera, por las vacunas, ¿no? Que se inmunice a un alto porcentaje de la población para lograr la inmunidad de rebaño. Esto es lo que les decía, lo ideal es que una vacuna proteja contra la infección, ¿no? O sea, que no te infectes. Y si no te infectas, no infectas a otros. Ese es el problema, que acá si te infectas, sí eliminas virus, ¿no? Pero estos sujetos eran menos en los vacunados que en los que no fueron vacunados. O sea, 38 placebo hicieron infecciones asintomáticas y 14 en los vacunados. Es una tendencia, o sea, no tiene valor estadístico, pero es algo que se tiene que seguir estudiando. Lo ideal es que nos vacunemos todos y se logre la inmunidad de rebaño, como bien dijo el doctor Casalino, con la vacuna, porque hacerlo de la otra manera tendría un costo demasiado alto para la sociedad por el número de muertes. Y eso sí, hay que vigilar la seguridad. Eso es sumamente importante, ¿no? De hecho, los efectos más severos aparecen dentro de los primeros 60 días, como vamos a mostrar en un momento, pero hay que siempre vigilar, porque a medida que vacune más gente van a aparecer esos efectos raros, esas cosas que son rarísimas, que también hay que estar alerta. Este es un gráfico del CDC, donde habla justamente de los sistemas de efectos adversos, o sea, se hace vigilancia, hay diferentes sistemas de vigilancia para justamente monitorizar los posibles efectos adversos que podrían estar, como no, asociados a la vacuna. Entonces,
no es que acabó el estudio y ya acabó todo. No, la vigilancia de seguridad continúa post-licenciamiento, ¿no? Y a través de diferentes estamentos. Y eso es muy importante recordar. Eso nos da tranquilidad. De hecho, todavía hay muchas preguntas, ¿no? Duración de la eficacia. Para otros virus, ¿no? Se ha visto que puede ser 2 años, pero ¿cuánto será para el coronavirus? ¿Se va a requerir refuerzos? Muchos piensan que sí. Mutaciones de virus, y acá viene el gran tema de las variantes famosas, ¿no? La de Manaus, están apareciendo nuevas, la de Londres, la de Sudáfrica. ¿Perderá eficacia como la influenza? Son preguntas que hay que hacerse, son preguntas que la ciencia, y felizmente con las herramientas que se cuenta actualmente, es posible hacer los mapas genéticos de este virus y poder ver las diferencias, ¿no? Felizmente hasta ahora lo único que parece haber aumentado es la infecciosidad, pero no la patogenicidad, no hay más daño, no hay más severidad de enfermedad. La cobertura, ¿no? Se dice, está en general, que la inmunidad de rebaño debe ser alrededor del 80, 75, 80%. Hace poco, en una conferencia que escuché, el experto mencionó que se está hablando incluso que mejor sería con 90%. Y la seguridad a largo plazo, como dije, tiene que vigilarse. Es más, algunos están preocupados por la posibilidad teórica de que pueda haber un exceso de producción de anticuerpos y esto puede originar enfermedades. La pregunta es, ¿vamos a prevenir la transmisión? No sabemos. Y de hecho hay más de 200 prospectos de vacunas que están siendo estudiadas. Hay que ver qué cosa nos trae la ciencia, ¿no? Hay que estar atentos. Y finalmente, esto es un poco un refuerzo de lo que habló el doctor Casalino, ¿no? Y como él mencionó, él lo dijo, ¿no? Cultura de prevención. Es importantísimo. No tenemos esa cultura de prevención. Yo muchas veces, desde hace años, le decía a mis pacientes adultos, tienes que ponerte cada 10 años la tétanos difteria, que esa es la norma americana, ¿no? Y me miraban raro, pues la gente, ahora que vieron los casos de difteria en Lima, todo el mundo se empezó a vacunar, ¿no? Entonces es importante entender la importancia de las vacunaciones. Eso es sumamente importante. Pero tenemos, en Francia, en el mundo se estima que es un 10%, he entendido que en Francia han tenido como más de 2.000 casos de muertes por sarampión en algún momento, pues los que no se vacunan, pero hay gente que no le entra. En su conferencia el doctor Offit decía, a esa gente es inútil discutir con ellos, o sea, ese 10% realmente no entienden los hechos, son ignorantes, como mencionó el doctor Casalino. Y hay que, por lo menos al resto de la gente, explicarle los hechos, ¿no? Y ojalá ese 10% pues aprenda, entienda, ¿no? De hecho, estas personas son inmunes y por un tiempo había hasta una epidemia de eso, ¿no? Esto es lo que es preocupante. Esto salió publicado en El Comercio el día sábado, ¿no? Y es un dato que nos dice que tenemos mucho campo para trabajar. En agosto, 22% no se iban a vacunar y ahora 48% dicen que no se va a vacunar. Entonces tenemos una tarea como médicos, ¿no? Como miembros de nuestra comunidad, de educar a la sociedad, ¿no? Muchos tienen miedo de los efectos adversos. Es cierto. Siempre es una posibilidad, pero es rarísima. El beneficio, ya lo comentó el doctor Casalino, hemos visto lo que ha pasado con la viruela, con la polio, con el sarampión, con la difteria. Son números impresionantes cuando uno los ve y los analiza y las vacunas funcionan. Es cierto, a veces hay raros efectos adversos, pero la gente se agarra de eso a veces para dudar y tenemos que convencerlos de que no, que el beneficio es muchísimo mayor que el riesgo, como voy a mostrarles en una caricatura que a veces le muestro a algunos pacientes cuando dudan, ¿no? Algunos dicen que la vacuna se desarrolló muy rápido. Hay un video que está circulando de Anthony Fauci donde él dice, no, ha seguido todos los protocolos adecuados. La FDA no se casa con nadie, ¿no? Porque la vacuna ha sido desarrollada por países que no me dan confianza, 29%. Porque hay tratamientos como la ivermectina, 13%, porque mis creencias religiosas, ¿no? Porque ya me contagié, ese es un error también, al contrario. Sí se recomienda que se vacunen las personas que ya han tenido la enfermedad. Entonces hay que educar a nuestra comunidad. Y esto no es un problema del Perú, es un problema de todo el mundo. O sea, esto pasa contra el COVID. Este es un slide que mostró Anthony Fauci en su conferencia del ID Week, en la conferencia inaugural del año pasado,
Y como ven acá en esta tabla, ¿no? En promedio, 50% se quieren vacunar. Y en ciertas razas, el porcentaje de que dudan o no se van a vacunar, miren, en raza afroamericana, 72% o no se va a vacunar o no estar seguro. Y es toda una campaña que hay que hacer para convencer a la gente para que se vacune. Esto es posterior, porque este paper es de junio. Esto es una encuesta que se hizo en CNN, ¿no? Y miren, cómo hasta agosto cambió, aumentó el número de gente que no se va a vacunar. Hay que hacer campañas que clarifiquen las ideas y que iluminen. Esto le muestro a mis pacientes que me dicen que no se quieren vacunar. Esta es una caricatura que la tengo guardada en un PDF en mis archivos, y cuando alguien me dice que no se quiere vacunar, le muestro esto. Le digo, mira, es cierto, las vacunas tienen riesgos. No te lo voy a negar. Es más, les cuento una anécdota. Cuando yo me entrenaba en el Ford, uno de mis años de residente, hubo un caso de Guillain-Barré asociado a la vacuna, ¿no? Entonces ese año me entró la duda de vacunarme, ¿no? Pero es cierto, las cosas raras suceden, pero miren el gran beneficio. Miren de lo que estamos protegiendo. Y eso es lo que tenemos que entender. No ver este pequeño detalle, sino ver todo el beneficio que siempre va a ser mayor. Siempre va a ser mayor. De hecho, en este video que es muy simpático, está circulando, le hicieron un montón de preguntas a Anthony Fauci, ¿no? Y él dijo, mira, la vacuna se ha estudiado como se debe estudiar, la seguridad no se ha afectado, porque la gente decía, muy rápido ha salido, las otras vacunas demoraban años. No, no se ha afectado, todo ha seguido los protocolos aceptados, y la velocidad es porque ya se estaban haciendo estudios desde hace 10 años sobre estas tecnologías, ¿no? Y ya se cuenta con el mapa genético del virus. En enero dicen que les llegó y ahí mismo empezaron a definir cuál era la parte donde estaba la proteína Spike, que es contra la cual va el antígeno que se ha identificado para fabricar la inmunidad, ¿no? Y la tecnología de este tiempo nos permite lograr eso, ¿no? De hecho, efectos adversos raros, ¿cuál es la probabilidad? Generalmente los efectos adversos más importantes son tempranos, o sea, 30, 45 días fuera de las reacciones alérgicas, ¿no? Que son en los primeros 15 a 30 minutos, ¿no? Y la FDA vigila por 60 días. Entonces, eso está, de que pueden aparecer cosas mucho más raras posteriormente, eso justamente los sistemas de vigilancia que ya les he comentado, ¿no? ¿Las vacunas actuales protegen contra infección? No, ya les comenté también que protege contra la enfermedad y formas graves, ¿no? Habrían menos infecciones de repente, pero eso está por verse, ¿no? Y hay que seguir usando máscaras. O sea, las máscaras están por ahora para quedarse. Se espera que la inmunidad de rebaño se logre con 70-85% de inmunización de la gente, de anticuerpos en la gente, pero algunos dicen que hasta 90 sería importante, ¿no? Y la inmunidad por la infección natural, como se mencionó, es demasiadas muertes. Ya lo mencionó lo mismo el doctor Casalino, ¿no? Que eso no es un camino viable. ¿Desde cuándo uno es inmune? Son 2 dosis, acuérdense que son 2 dosis, ¿no? 10 a 14 días después de la segunda dosis se considera que uno está protegido y a seguir usando tu máscara y distanciamiento social, etc. La variante hasta ahora, hubo una reunión el 12 de enero a la cual asistió Claudio Lanata del IIN y él comentaba en una presentación de que a la fecha no hay datos que sugieran que las variantes no respondan a la vacuna. En cuanto a inmunosuprimidos, es cierto, la respuesta no va a ser igual que un inmunocompetente, ¿no? Pero como dijo Anthony Fauci en el video, mejor algo de inmunidad que nada, ¿no? O sea, hay que vacunar. Las vivas atenuadas están contraindicadas en inmunosuprimidos, pero estas vacunas de mRNA no habría mayor problema. Y finalmente le hicieron una lluvia de preguntas al doctor Fauci sobre mitos, ¿no? A él sí le han puesto la vacuna, porque había gente que decía que a él no le habían puesto, y él dijo, sí, mostró su foto del video que le han puesto la vacuna no causa COVID, eso cree gente en Estados Unidos. Los ingredientes de la vacuna son seguros, es imposible que modifique el RNA, como mucha gente piensa que nos vamos a convertir en zombies los que recibamos la vacuna. El mRNA no entra al núcleo y se destruye rápidamente después de ser usado. Y como mucha gente piensa, no tiene nada que ver con el 5G, ni nos va a inyectar un chip, ni nada del otro mundo, ¿no? O sea, pero son creencias. Hay gente que cree en eso. Y los pacientes deben aprender a ver facts, a ver hechos, ¿no? Eso es algo que hay que educar a nuestra comunidad.
Ya el doctor Casalino nos habló de los beneficios de la vacuna, la eliminación de la viruela, la próxima eliminación de la polio, y el beneficio sobre difteria, sobre hepatitis B, sobre papilomavirus humano y tantos otros beneficios, ¿no? Y acá viene la gran pregunta, ¿no? Derecho individual versus derecho universal, ¿no? El bien público yo creo que está por encima del derecho individual en lo que respecta a vacunas, ¿no? Y ya hablamos de las muertes, ¿no? Por sarampión en niños que debieron estar vacunados. Este es un cuadro de un pintor muy famoso, Pablo Picasso, cuando tenía apenas 14 años. Este cuadro se llama Ciencia y Caridad. Y este cuadro lo pintó tras la muerte de su hermana a causa de la difteria. Su hermana falleció de difteria y él quedó muy chocado, muy impresionado, pero también quedó impresionado de la labor del médico que acompañó a su hermana. Y él decidió hacer esta pintura. Es más, se dice que el modelo para el médico es su padre y los otros personajes eran vecinos, ¿no? Y tenía 14, 15 años. Los antivacunas siempre han existido. Esta lámina la mostró también Germán la semana pasada, ¿no? Si te vacunaban con la vacuna de la viruela que venía del cowpox, de la pox de las vacas, te ibas a convertir en vaca, pues no te iban a salir partes de vaca por todo el cuerpo, ¿no? Y es real. Siempre ha habido gente que se ha opuesto. Este es un dibujo de una publicación también de principios del siglo pasado. Y pues hay gente que cree en cada cosa, hay gente que cree que la Tierra es plana, que nunca llegamos a la Luna, que los americanos tienen UFOs, ovnis, y que Elvis está vivo, ¿no? Y los antivacunas son los peores, porque están afectando la vida de sus niños y la vida de terceros también. Esto es terrible, las redes, ¿no? En las redes sale cada noticia que tenemos que enseñar a la gente a que no crea todo lo que dicen las redes. Hay mucha falsa información, mucho mito, ¿no? Y es interesante, uno empieza a buscar y hay páginas pero de espanto, ¿no? Pero que escriben con una seriedad y con un convencimiento que hay gente que cree en eso, ¿no? Y las vacunas, sin duda, sabemos todos que han hecho mucho beneficio a la raza humana. Estos son amigos, familiares míos que trabajan en Estados Unidos, mi hermana, mi cuñado, dos grandes alumnos míos, Luis Antonio Castañini. Todas las fotos han sido con permiso, ¿eh? Me las han autorizado para que las comparta. Susana Lazarte, Luchito Raez, que trabaja en el Jackson. Estas son las 2 dosis de Luis Antonio y se han vacunado, han tenido la suerte, ¿no? Y ojalá pues nosotros pronto tengamos la misma suerte. Y acabo esta presentación con un poema que me gusta mucho. Desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso, y la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces. Jamás, señor ministro de Salud, fue la salud más mortal. Crece la desdicha, hermanos hombres. Señor ministro de Salud, ¿qué hacer? Ah, desgraciadamente, hombres humanos, hay hermanos, muchísimo que hacer. Así que a vacunarnos, ¿no? Y a seguir aprendiendo. Eduquemos a nuestra comunidad y siempre estemos con la mente abierta para aprender. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Valdés, por su excelente exposición. Vamos a dar paso ahora a una ronda de preguntas. Yo tengo una relación de preguntas entre el chat y algunas que he confeccionado, pero tengo que decir que la gran mayoría han sido casi resueltas durante ambas exposiciones. Sin embargo, siempre hay algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, quisiera preguntar de manera general, ¿qué consideraciones hay que tener para aplicar la vacuna en los centros de salud? Julio, ¿puedo tomar la palabra? Por favor. Sí. Acá ha habido una discusión y ha habido algo bastante pragmático. La única exigencia es que en el lugar donde se vacuna tiene que haber un médico. Eso no quiere decir que tiene que el médico vacunar, pero como hay un riesgo teórico de una reacción alérgica cada 40.000 o 50.000 pacientes, tiene que haber un médico y un carrito de emergencias en el que hay una ampolla de adrenalina. Es la única restricción. Y acá en Francia, para darle un poco de orden a la cuestión, porque había también que responder a las angustias y a las inquietudes de la población,
hay una consulta prevaccinal que se puede hacer en los 5 minutos antes. Buenos días, señor, buenos días, señora, ¿qué edad tiene? ¿Tiene usted un antecedente? ¿Es usted alérgico a algo? Los pacientes que tienen una alergia medicamentosa se les puede vacunar, pero se les guarda 15, 30 minutos. Todos los pacientes después de una dosis tienen que tener 15 minutos de observación, sentados esperando en la sala de espera. Los que tienen un antecedente de edema de Quinn, un shock anafiláctico, ellos sí hay que hacer una preparación, verificar si el antecedente es real y si realmente el riesgo es mayor para ellos, se les puede vacunar, pero hay que proteger un poco mejor. Y los pacientes que ya tuvieron un COVID, no se les vacuna solo antes del tercer mes. Por ejemplo, si me diagnosticaron hace 3 meses, me puedo vacunar hoy día. Pero dejamos 3 meses de intervalo. Eso no estoy seguro que sea para proteger al paciente, porque no hay ningún argumento hoy en día para pensar que una sobreproducción de anticuerpos podría ser patológica para un paciente. Es más bien, pienso también para privilegiar el uso de las vacunas en las personas que están a riesgo, y las personas que ya tuvieron un COVID tienen un periodo de protección natural, no son prioritarias para la vacuna. Bien, otra pregunta. ¿Alguna de las vacunas que están a disposición o que estarán a disposición es capaz de producir la enfermedad? ¿Capaz de producir enfermedad COVID? No. Que yo sepa, y el doctor Valdés puede decirlo, no ha habido ningún caso descrito. Les recuerdo que ya estamos en Francia hemos vacunado 650.000 personas, y en el mundo entero hay varios millones de personas vacunadas. No ha habido ninguna persona que haya hecho un COVID en relación a la vacuna. Lo que ha habido en Israel es interesante, es que han habido casos de COVID en las 2 primeras semanas después de la primera dosis. Pero eso quiere decir que era gente que se había contaminado antes y que después de la vacuna, por supuesto, todavía no había producido anticuerpos y ha podido desarrollar una enfermedad, pero que había sido contagiado antes. Eso muestra bien la importancia de mantener las reglas de prevención antes de vacunarse y después de vacunarse. Bien, otra pregunta que considero interesante. ¿Hay alguna razón para priorizar al sexo masculino sobre el femenino, considerando que aparentemente el sexo masculino tendría mayor proporción de enfermedad grave o de ingresos a UCI? Se ha escrito, ¿no?, que la mayoría, los hombres tenemos más riesgo de enfermedad severa, ¿no?, y hacer más complicaciones. Eso está claramente descrito. Lo cual motivaría esa opción, ¿no? Sí. Doctor Valdés, usted comentó en algún momento. ¿Quieres mencionar algo, Enrique? Sí, pero tiene razón el doctor Valdés, ese es un dato científico, pero al lado de eso, no ha habido ninguna recomendación de ninguna sociedad de enfermedades infecciosas que diga hay que privilegiar al hombre sobre la mujer, porque la estrategia es que hay que vacunar en masa. Comenzamos con las poblaciones a más alto riesgo y es la edad lo que determina el riesgo, la obesidad, los antecedentes, una serie de situaciones clínicas, pero no ha habido ninguna recomendación para favorizar, por ejemplo, el género o favorizar alguna otra situación social o cosas así. Una de las preocupaciones de la gente que probablemente no tengan sustento es que las vacunas eventualmente se meterían a las células y a uno los podrían manejar, controlar, etc., etc. Pero el doctor Valdés mencionó que el ARN no iba a quedar en el núcleo y no iba a ir. Sin embargo, no entra el núcleo. Hay vacunas ahora de ADN que creo que están en fase 1, fase 2. Y creo que aquí sí la posibilidad de que se retire ese fragmento de ADN es más difícil. ¿Hay algo que comentar al respecto?
La verdad no he revisado en detalle las vacunas de ADN, así que no podría contestar. Lo que puedo decir es de que han habido, las vacunas de ARN y de ADN están en desarrollo desde hace muchos años. O sea, no piensen que hemos descubierto eso hace un año y que hemos desarrollado una vacuna en un año ARN. Había una cultura de desarrollo de las vacunas ARN contra el cáncer, contra algunas manifestaciones autoinmunes. Ha habido el desarrollo de vacunas ARN contra enfermedades virales en medicina veterinaria. Entonces había una experiencia importante. Por ejemplo, en la unidad de investigación en la que yo trabajo, hay los trabajos del desarrollo de las vacunas contra el melanoma. Algunas de esas vacunas son ARN. Entonces, esa cultura existía y no hay ningún dato científico de que se pueda manipular esa información genética. Estamos hablando de bases de codones, de unos cuantos cientos de codones, o sea, no tienen ningún impacto sobre nuestras células y nuestro propio ADN. No se puede integrar. Y aunque se integrase lo que no existe, sabemos que en nuestro propio ADN hay ADNs virales que existen desde hace miles de años del desarrollo de la especie humana y que no tienen ningún impacto en nuestra vida diaria. No hay ningún riesgo sobre ese lado y es un argumento que hay que rechazar porque son parte de creencias y de dudas que no tienen ningún fundamento. Bien, bueno, creo que estas dos reuniones han sido muy exhaustivas. El doctor Casalino, el doctor Enrique Casalino nos ha hecho un paseo por el rol que han jugado las vacunas en el mundo, ¿no? Y nos ha hecho ver un tema que a veces no lo vemos o no pasan a un segundo plano, sin embargo tienen un plano primerísimo, como es la parte económica, como es el ahorro en vidas, como es el ahorro en trabajo y como es el ahorro en las familias, ¿no? Nos ha hecho ver también algo muy importante, estas posiciones antivacunas, estas posiciones de estas teorías de conspiración no tienen ninguna base, no tienen sustento y bueno, para conocimiento, realmente están hace más de 200 años y algunas siguen siendo las mismas de hace 200 años y entonces uno tiene que ponerse a pensar sobre este tema, ¿no? La otra parte importante es esto de el rol del médico en toda esta situación. De alguna manera siento que de repente los médicos hemos dado un paso al costado en esta actitud de influencia hacia los pacientes y de poder tomarse un tiempo para hacer docencia en la consulta e instruir. Y es por eso que seguramente estos grupos que están metidos por todos lados y tienen un gran apoyo económico, pueden llegar más que nosotros, porque realmente no estamos cumpliendo el papel íntegro que deberíamos cumplir. Otra de las cosas importantes también es que nos ha dicho el doctor Casalino, es que en el momento no hay lugar para la ivermectina. Entonces, no tiene un lugar desde el punto de vista profiláctico y de tratamiento está en seria duda. Y está para investigación. Aquí en el país, y no solamente en este país, sino en otros países latinoamericanos han estado, como nos ha explicado el doctor Casalino, han estado pues de alguna manera repartiendo ivermectina, lo cual seguramente da una falsa seguridad a las personas y empeora la situación. La exposición del doctor Valdés también muy interesante. Nos ha hablado sobre las verdades en medicina. Nos ha dicho también sobre algo que vemos en la universidad y que después cuando uno trata de verlo de manera
de manera sola, a veces resulta un poco ario, como es todo esto de las pruebas diagnósticas, y me estaban viniendo a la mente las clases de la universidad, ¿no? Los falsos positivos, los falsos negativos, la sensibilidad, que en verdad son importantísimas para tomar decisiones, y creo que se hubiera completado si es que nos hubiera hablado sobre las curvas ROC y el área bajo la curva. Bueno, las otras cosas también sobre las que nos ha hablado el doctor Valdés es de los alcances en las vacunas, y me pareció algo muy interesante que seguramente tendremos oportunidad de verlo después, esto de que las vacunas aplicadas, que son aplicadas por vía intramuscular, probablemente no estarían funcionando muy bien en crear anticuerpos a nivel de mucosas, y de repente eso podría explicar por qué gente con vacunas podría estar enfermando. Esa diferencia muy clara entre eficacia y efectividad, ¿no? Eficacia lo que vemos en el laboratorio, efectividad lo que vemos en el campo. Oye, trabaja, la forma como lo estamos haciendo funciona, hemos pensado es igual aquí en el Perú que en Francia, entonces son conceptos muy, muy, muy importantes, y también de alguna manera el doctor Valdés nos ha hablado sobre entender la importancia de la vacunación y la posición del médico de autoridad frente a los pacientes. Realmente yo les agradezco su participación. Espero que mañana no tenga que trabajar, doctor Casalino, y que pueda dormir un poco más. Realmente le agradecemos por haber estado con nosotros, al igual que el doctor Valdés por haberse tomado todo este tiempo en nombre de la Academia Peruana de Cirugía y en el mío propio. Le voy a devolver la palabra a la doctora Sarela Solís, secretaria de la Academia Peruana de Cirugía. Doctora Solís, es suyo el micro. Muchas gracias, doctor Julio Abugataz, secretario de Acción Científica, por la excelente moderación de estas dos extraordinarias conferencias. Voy a dejar ahora con ustedes a la presidenta de la Academia Peruana de Cirugía. Doctora Azucena Dávila Málaga, tiene usted la palabra. Doctor Casalino, doctor Valdés, sumamente agradecida por esta presentación, y en mi caso, personalmente, creo que hemos logrado poner dentro de la palestra médico-quirúrgica estas conferencias que nos han permitido a nosotros dilucidar una serie de ideas, confirmar algunas ideas, algunos hechos que ya los veníamos conociendo, y sobre todo la forma enérgica como podemos rebatir a los que no quieren vacunarse. Eso me parece que es importantísimo, que sepamos decirles: tú no tienes viruela porque se hizo la vacuna, a tu hijo no le dio polio porque se hizo la vacuna. En el caso de todas estas conferencias que estamos teniendo al respecto, estamos aprendiendo muchísimo sobre el virus SIDA, sobre el virus SARS-CoV, que la verdad a mí me ha llamado muchísimo la atención que no tengamos un antiviral. Sin embargo, sí hay un antiviral para el virus del SIDA, pero no tenemos un antiviral para el COVID. ¿Por qué? Me imagino que es por el tiempo. ¿Cuánto tiempo demoró en hacerse un antiviral para el VIH? ¿Cuánto tiempo estamos demorando para esto? ¿Existe una vacuna para el VIH? No. Sin embargo, sí se ha logrado una vacuna para esta enfermedad que en realidad está matando millones de gente. La verdad, estoy sumamente agradecida, abrumada con sus conocimientos. Doctor Valdés, muchísimas gracias. Lo vamos a volver a convocar, no creo que se quede ahí, le falta mucho. Doctor Casalino, yo lamento que sean para usted las 5 de la mañana, pero gracias infinitas. Esperemos que pueda descansar un poquito para ir a trabajar, y tampoco queda ahí. Estamos, la verdad, sumamente agradecidos. Estaremos haciéndoles llegar
por vía correo la carta la constancia de este trabajo a ambos. Y pues nada más, es todo lo que yo me siento abrumada por su conferencia. Gracias a los asistentes que nos están acompañando y esperemos haber puesto claras algunas ideas.